dimensiones, por ser una curva que vive en 3 dimensiones, nosotros podemos parametrizar esa curva. Vamos a decir que esa curva es una R de t, que ya sabemos que tiene 3 componentes, una X, una y una Z. Esa curva debe de tener sus 3 componentes, la X, la y la Z. ¿Sale? Entonces, lo primero que podemos ver es que como la curva vive en f de x, de y, de z igual a una constante, entonces, si yo evalúo la f con la curva, nos debe de dar esa constante. Entonces, la f evaluada en la r de t nos debe de dar esa constante k, porque la r vive en la superficie, ¿no? La r vive en la superficie. Entonces, tendríamos esto, que la f evaluada en x de t, en y de t y en z de t debe de dar esa constante que se llama k. Y eso es pues, porque la curva c vive en esa superficie que se llama f de x, de y de z igual a esa constante k. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Sí me entienden la idea hasta ahorita? Tenemos una superficie. Esa es la ecuación de esa superficie y luego tenemos una curva y esa curva vive en la superficie. Por lo tanto, la curva debe de cumplir la ecuación de la superficie. Y eso pues es analíticamente, pues es esto que escribimos ahí de color rojo. ¿Sale? Vamos a derivar la ecuación que está ahí vamos a derivar todo esto respecto a t. ¿Sale? Vamos a derivar todo eso respecto a t. Entonces la voy a volver a escribir la ecuación que pusimos por ahí. Decía, la f evaluada en x de t, en y de t y en z de t es igual a la constante que se llama k. Vamos a calcular la derivada de todo eso respecto a t. Vamos a calcular la derivada respecto a t de esa f que depende de x, de y de z, y pues debe de ser la derivada respecto a t de la constante k. Obviamente, pues del lado derecho va a quedar un 0, ¿no? Porque vamos a tener la derivada de una constante. Del lado izquierdo, ¿cómo sería la derivada del lado izquierdo, chicos? ¿Quién me dice cómo es la derivada del lado izquierdo? Serían 3 componentes, ¿no? La derivada de x de t con respecto a t, coma, la derivada de y de t con respecto a t, coma, y en la tercera posición la derivada de z con respecto a t. No, porque de este lado tengo un escalar, ¿no? Entonces de este lado también debe de quedar un escalar. No pueden quedar componentes. A ver, ¿cómo derivamos ahí? A ver, acordarnos de algo. La f grande depende de quién? De la x, de la y de la z. Pero luego la x, la y la z dependen de la variable t. Entonces, para poder hacer la derivada, necesitamos usar regla de la cadena, ¿no? Para poder hacer esa derivada, necesitamos usar regla de la cadena. Y la regla de la cadena sería la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t, más la parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto a t, ¿no? Esa sería la regla de la cadena, ¿no? Si se acuerdan de la regla de la cadena, derivar cada una de estas
derivar f respecto a cada una de sus variables y luego cada una de sus variables respecto a t y hacer ahí unos productos y luego una suma. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver ahí la regla de la cadena? Sí, profe. Sale. Entonces, pero eso lo vamos a poder reescribir de la siguiente forma. Esto vamos a escribirlo de otra forma. Lo podemos escribir ahora sí como un producto punto y ahora sí voy a poner componentes, como dijo su compañero. Lo puedo reescribir así. La parcial de f respecto a x, coma, la parcial de f respecto a y, coma, la parcial de f respecto a z, producto punto, derivada de x respecto a t, coma, derivada de y respecto a t, coma, derivada de z respecto a t, y eso pues es igual a 0, ¿no? Y si ustedes se fijan, ya le habíamos puesto nombre a esas cosas. Bueno, ese no me gustó cómo quedó ahí porque parece que estoy refiriéndome a la goma. ¿Dónde está la gomita? Es que era así, mejor. Y les decía, este monito que está aquí, ahora sí, esta parte que está aquí, se puede ver como otra cosa, ¿no? Esa parte que está ahí se llama gradiente de ¿quién? Gradiente de f, ¿no? Porque es el vector de derivadas parciales, ¿no? Vector de derivadas parciales. Y el otro que está por acá, producto punto, el otro, pues es la derivada de ¿quién? Es r' de t, ¿verdad? Ese que está ahí es r' de t y eso pues, es igual a 0. Entonces dice que esos dos vectores, como su producto punto es igual a 0, entonces esos dos vectores, el gradiente de f y el gradiente y la derivada, el gradiente de f y r' de t son ortogonales. O dicho de otra forma, son perpendiculares, ¿no? Son ortogonales o son perpendiculares. Entonces nos vamos a la gráfica que teníamos por allá hace ratito. Y si yo me fijo en un punto en especial, en el que sea, no importa ahorita mucho ese punto, y ponemos por aquí un puntito, si nos fijamos en ese puntito, hay un vector, uno que se llama R'. De hecho, la C, acuérdense que la C era la R de T. R', ¿quién es R'? El vector tangente a la curva, ¿no? Del primer parcial vimos que eso era, el R' era el vector tangente a la curva, entonces vamos a ponerlo ese de color negro. Entonces por aquí tendríamos un vector tangente a la curva que lo voy a poner hacia acá arriba, mejor de otro color rojo. Imagínense que por ahí tenemos un vector y ese vector es tangente a la curva, ese sería el R' de t. Y como calculamos hace ratito en la cuenta, el gradiente de f debe de ser perpendicular a ese vector. Entonces, ese gradiente debe de salir como que sale de la superficie, pero con otro color también. Entonces, ese vector sale de la superficie y ese vectorcito que está ahí de color azul debe de ser el gradiente de f. Ese vector que está ahí de color azul debe de ser el gradiente de f. Esos dos deben de ser perpendiculares. ¿Vale? Esos dos deben de ser perpendiculares. Entonces, el gradiente de la función, como todas las cuentas que hicimos acá, no dependen de la R. O sea, todas las cuentas que hicimos de acá no dependen de cómo elegimos la R. Lo único que le pedimos a la R es que viviera en la superficie. O sea, lo único que le pedimos a la R de t o a esa curva es que viva en la superficie. Si yo hubiera agarrado cualquier otra curva que viva en la superficie, hubiera pasado lo mismo. La derivada, o sea, el vector tangente a la curva sería perpendicular al gradiente. Cualquier otra curva que viva en la superficie debe de ser, su derivada debe de ser perpendicular al gradiente, ¿no?
Entonces, todos esos vectores tangentes a las curvas, todos esos vectores tangentes a las curvas, formarían el plano tangente, ¿no? Todos esos vectores que son tangentes a la curva van a formar el plano tangente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que el gradiente de la superficie, o el gradiente, acuérdense que estábamos trabajando esto, gradiente, perdón, f de x, de y, de z igual a la constante k. Esto nos da una superficie en 3D, una superficie en 3 dimensiones. Con las cuentas que acabamos de ver, decimos que el gradiente de f es perpendicular a la superficie, ¿sí? El gradiente de f va a ser perpendicular a esa superficie. Y esto como lo hicimos así, con 3 variables, para que la gráfica tuviera un poco de sentido, pero si hubiéramos hecho el mismo análisis con una función de 2 variables igual a una constante, ¿esto qué sería, chicos? Esto sería una curva, ¿verdad? 2D, ¿no? No, pero sí vive en 2D, pero sería una curva. Una curva en 2 dimensiones, ¿no? Una ecuación con 2 variables en 2 dimensiones representa una curva, ¿no? Acuérdense de eso. Y hubiéramos calculado el gradiente de f, hubiera pasado lo mismo. Es perpendicular a la curva. Esto que está ahí es perpendicular a la curva. Parece que no tiene sentido eso, pero cuando decimos que algo es perpendicular a una curva, la idea es que es perpendicular, pero a su tangente, ¿no? Espero que se entienda esa idea. Este gradiente de f en el de color azul, decimos que es perpendicular a la superficie. Y alguien podría decirme, ¿cómo puedes decir que algo es perpendicular a una superficie si no puedes medir un ángulo allí? Lo mismo acá, ¿cómo puedes decir que ese es perpendicular a la curva si no puedes medir un ángulo ahí? ¿Cómo se miden los ángulos entre curvas, chicos? En el primer parcial tuvieron que haber hecho un ejercicio de eso, encontrar un ángulo entre... No, pero a ver, Había, había que sacar las tangentes de ambas curvas en un mismo punto y luego calcular el ángulo que podía ser con el producto punto. exactamente lo que dijo su compañera. Si yo tengo 2 curvas, imagínense que ahí hay una curva, por aquí hay otra curva. ¿Cómo puedo medir el ángulo entre esas 2 curvas? Pues no puedo medir ángulo porque son curvas, pero lo que hacemos es buscar sus tangentes, ¿no? Entonces buscas la tangente de una de las curvas, buscas la tangente de la otra curva y lo que mides es el ángulo entre curvas. Entonces, cuando yo digo que ¿dónde está mi aquí? Cuando yo digo que el gradiente de f, este que está acá arriba, es perpendicular a una superficie, lo que estoy diciendo es que es perpendicular a su tangente. Bueno, cuando hablo tangente a una superficie, digo plano tangente, ¿no? Y acá abajo, cuando digo que esto es perpendicular a la curva, estoy diciendo que es perpendicular a su tangente, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, si el gradiente de una función, acá arriba, se me olvidó antes de eso. Podemos decir también, no importa cuál sea, de cuántas variables tengas, f de x1, x2, x3, x4, igual a una constante k. El gradiente de f sería perpendicular a al sólido, ¿no? O sea, porque ahora esa cosa viviría tiene 4 variables, debería de ser un sólido, ¿no? Entonces, algo que viva en 4 dimensiones, ¿no? Pero al sólido. Aunque gráficamente pues ya no puedo ver eso, ¿no?
Pero sigue siendo la misma idea, ¿eh? Ahí nada más es cuestión de ir poniendo más variables. Pero el que nos importa ahorita es este de acá arriba. Entonces, si yo tengo esto, si nosotros tenemos esto, y ahora sí nos vamos a fijar en un punto en especial. Déjenme poner la gráfica más chiquita para poder poner todo esto. Tenemos la gráfica de una superficie, imagínense que esa es la superficie y esa se llama f de x, de y y de z igual a una constante que se llama k. Y queremos buscar el plano tangente en un puntito. Y bueno, ese puntito va a tener coordenadas, x0, ese puntito va a tener coordenadas x0, y0, y z0, ¿no? Ese punto tiene sus coordenadas x0, y0 y z0. Y queremos buscar el plano tangente a ese puntito que anda por ahí. Ponerlo así de color negro. Queremos buscar el plano tangente a la superficie en ese punto, pues usamos lo que acabamos de encontrar. Que el gradiente de f debe de ser perpendicular. No me gustó hacia arriba, a lo mejor hacia aquel lado, hacia allá. Ese debe de ser perpendicular al plano, ¿no? Ese que está ahí debe de ser perpendicular al plano. Entonces, ya podemos buscar la ecuación de ese plano tangente. Que tenemos que el gradiente de f es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, el gradiente de f lo vamos a evaluar en el punto. Gradiente de f, antes de evaluarlo en el punto. ¿Cómo se encuentra la ecuación de un plano, chicos? Si conozco un punto y un vector perpendicular al plano. Sería el producto punto del vector normal por x menos, bueno, por x menos x0, y menos y0 y z menos z0. Sí, producto punto, el vector normal, y eso pues, es igual a 0. Entonces ya tenemos esta parte, ¿no? ¿Quién sería el vector normal? Pues sería el gradiente. El vector normal debería de ser el gradiente de la función evaluada en el punto x0, y0 y z0. Entonces ahí tenemos otra forma de encontrar el plano tangente. ¿Y la P? ¿Dónde está la P? El plano tangente sería pues x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto, pues así, ¿no? Gradiente de f evaluado en x0, y0, z0 igual a 0. Y aquí ya queda muy larguísima la expresión, porque el gradiente, a ver si cabe aquí, x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto, y aquí sería el gradiente, pero el gradiente ya sabemos que es f sub x en x0, en y0, en z0, coma, f sub y en x0, en y0, en z0, coma, f sub z también en x0, en y0 y en z0. Ese producto punto debe de ser 0. Y luego si todavía hago el producto punto de componente, componente y luego la suma, pues va a crecer esa expresión. Y ahí la voy a dejar. Pero eso me daría el plano tangente, ¿sí? Es equivalente a la cuenta que habíamos hecho con las derivadas parciales, ¿no? Con las derivadas parciales. Eso que está ahí es equivalente a la cuenta que habíamos hecho con las derivadas parciales. ¿Sí se ve que es equivalente o no? Sí, ¿verdad? Sí, porque cuando calculen esta parte, su derivada debería de ser 1. A ver, vamos a hacer la cuenta, ni modo. Voy a tener que escribir todo eso otra vez. A ver, sería la parcial de f respecto a x en el punto x0, y0, z0 por x menos x0
más la parcial de f respecto a y en el punto x0, y0, z0 por y menos y0 más, queda larguísimo esto, la parcial de f respecto a z en x0, en y0 y en z0 por z menos z0, eso es igual a 0. Ese sería el plano tangente. Así quedaría de larguísima esa expresión para el plano tangente. Y lo que yo les digo que es equivalente al caso de cuando decimos que z es una f que depende de x y de y, o sea, una función de dos variables. Porque lo único que hay que hacer es, pues eso lo puedo expresar como z menos f de xy igual a 0. Y entonces todo eso sería mi f grande, que depende de x, de y y de z. Y el 0 que está acá, pues sería la constante que le llamamos k hace ratito, ¿no? Diríamos esa expresión. Y entonces, cuando ustedes hacen la derivada de f grande respecto a z, esta parte que está aquí, esa parte que está ahí, con esta f, debería de dar 1, ¿verdad? Esa parte que está ahí debería de ser 1. ¿Sí lo ven? Porque vamos a derivar aquí. Es ese 1 que está ahí, ¿no? Derivando respecto a z. Y entonces, ¿qué nos quedaría aquí? El z menos z0, todo eso por z menos z0, y esto lo pasamos del otro lado y pues, ya nos queda la ecuación, ¿no? De que habíamos tenido del plano tangente con funciones así. Bueno, ahí ya tenemos otra forma de calcular el plano tangente. Un poquito más sencilla. En general es más sencilla esa que la que ya habíamos visto. Aunque tampoco es tan complicada la otra, ¿no? ¿Sale? ¿Cree que pueda regresar a la anterior página rápido? Sí. Gracias. Sí. No sé, según yo tenía guardado eso, pero parece que no lo guardé. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos otra forma de calcular el plano tangente y pues habrá que hacer un ejemplo, pero no, yo no quiero hacer ejemplo. O sí será necesario un ejemplo de eso. No creo que sea tan complicado, ¿no? Nada más es usar esa fórmula que acabamos de encontrar para el plano tangente. Y eso es de el capítulo 14.6, creo todavía. 14.6. Sí. Estoy mintiendo. Sí, todavía es del 14.6. Todavía eso es del 14.6 y debe de haber un ejercicio. A ver. Dice, del 31 al 42 hay las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie dada en el punto especificado. O sea, a ver, díganme un número ¿qué dije? Del 37 al 42. 40. Vamos con el número 40. Tienen una superficie. La superficie se llama x cuadrada menos 2y cuadrada menos 2y cuadrada menos 3z cuadrada menos 3z cuadrada. Eso lo voy a hacer ahorita en la compu mejor, ¿no? Más x por y por z igual a 4. Y tienen un punto que vive en la superficie que es 3, menos 2, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Voy a hacer un dibujo. Bueno, no sé cómo diablos sea la superficie. Ahí está la superficie. Esa es la gráfica de toda esta ecuación. Vamos a tener un punto en esa superficie y lo que nos piden es encontrar la ecuación del plano tangente y la recta normal. La recta normal es la que pues agujera el plano, ¿no? La que pasa por ahí y atraviesa el plano. Esa sería la recta normal. Pero lo voy a hacer en la computadora, ¿no? Para las cuentas, eso. Vamos a
a poner la computadora, a ver, y poder hacer una gráfica. Compartir pantalla. Lo siento, alguien me iba a decir que quería ver lo de la pizarra. Ya se perdió lo de la pizarra, ¿eh? Dice, queremos encontrar el plano tangente. Encontrar el plano tangente y la recta normal. Queremos encontrar eso, el plano tangente y la recta normal. La superficie está dada por la ecuación x cuadrada menos 2y cuadrada menos 3z cuadrada menos 3z cuadrada más x por y por z igual a 4 más x por y por z igual a 4 y nos dicen el punto que tiene coordenadas 3 menos 2 y menos 1. 3, menos 2, menos 1. Para empezar, este punto debería de cumplir la ecuación, ¿eh? Este punto que está aquí debería de cumplir nuestra ecuación. Voy a hacer la gráfica de eso, aunque la otra no sé si las voy a poder juntar porque van a ser tipos diferentes de gráficas. A ver, no sé si la computadora me dé chance de hacer las gráficas. Pues esa es la gráfica de esa función y luego hay un punto que tiene coordenadas 3, menos 2,4. Y no sé, pues, a ver, vamos a poner el punto. A ver si me permite agregar un punto aquí. Parece que sí. Aunque no lo alcanzo a distinguir. Necesitamos decirle que ese debe ser un punto. Y vamos a ponerlo de color amarillo para que se vea. Ahí está, ¿no? Por acá se ve el puntito, ¿no? Ahí está el punto que vive en la superficie. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí en la gráfica? Por ahí se ve un puntito de color amarillo. No sé si por acá atrás. De este lado, ahí ya está el puntito. Bueno, nos pide el plano en ese punto, el plano tangente en ese puntito que está por ahí. Entonces, pues la gráfica es lo de menos porque la forma de hacer esto, pues ya dijimos que era. Todo esto que está aquí debe de ser nuestra F. Todo eso que está ahí debería de ser nuestra F grande que depende de X, de Y y de Z. Vean que debe de estar igualado a una constante, ¿eh? Aquí está una constante, debe de estar igualado a una constante. Si aquí no hubiera una constante y la ecuación hay variables, las paso de este lado, ¿eh? Todas las paso de este lado. Es más, alguien dijo, pues mejor siempre la igualo a 0 para evitarme problemas. Sí, también pueden pasar el 4 para acá. Al fin y al cabo, cuando deriven ese, pues va a ser 0, ¿no? Entonces alguien dijo, pues mejor que esté siempre igualada a 0, para que no haya problemas, que se me olvide algo. También pueden pensarlo así. Entonces, necesitamos calcular la derivada respecto a X, necesitamos calcular la derivada respecto a Y, también necesitamos calcular la derivada respecto a Z. La derivada de todo eso respecto a X es 2X, aquí es 0 y acá es Y por Z, Y por Z. Derivada respecto a Y es menos 4Y más XZ, y derivada respecto a Z es menos 6Z más, ¿cuánto sería el otro? XY, gracias, XY. Ahora, bueno, déjenme, ¿qué puse aquí? ¿Qué necesito también? Evaluarlas en el punto. Necesito evaluarlas en el punto. Todas estas que están aquí, necesito evaluarlas en el punto que nos dijeron ahí. ¿Qué punto es?
3 menos 2 y menos 1. Entonces necesito evaluar esto aquí y también aquí. Entonces, pues en lugar de X hay que poner un 3, en lugar de Y hay que poner un menos 2, y en lugar de Z hay que poner un menos 1. En lugar de Y hay que poner un menos 2, en lugar de X un 3, y en lugar de Z un menos 1, en lugar de Z hay que poner un menos 1, en lugar de X un 3, en lugar de Y un menos 2, y hay que hacer esa cuenta, que están fáciles esas cuentas. 3 por 2, 6, más 1, 7. 4 ¿no por 2. Era 2 en la Y? Bueno, gracias, sí, cierto, es un 2, entonces ¿cuánto da? 9. No, 3 por 2, 6, 8, ¿no? 8. ¿Y aquí sí cambié bien todo? Sí. Este es 8, le quito 3, da 5. 6, le quito otra vez 3, 3. Ya está. Me pasa lo de los alumnos. 0. Qué mala onda que se salió 0. Pues, ni modo. Como los alumnos, ¿no? Quiero comprobar. No me he equivocado en las cuentas. Sí. Listo. Entonces, en la ecuación del plano tangente, acuérdense que era f sub x evaluado en x0, y sub 0, z sub 0, multiplicado por x menos x0. Luego era más f sub y, se me olvidó escribir, f sub y evaluado en el punto x0, y0, z0, por y menos y sub 0, más f sub z evaluado en el punto por z menos z sub 0. Todo eso debe de ser 0. Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Eso el primero da 8. Ponerlo afuera. 8, ¿no? Toda esta parte que está aquí, la derivada de respecto a x en el punto de 8 multiplicado por x menos 3. Más 5 multiplicado por y más 2. Más 0 multiplicado por z más 1. Y todo eso debe de ser igual a 0. Y entonces ya tenemos la ecuación del plano tangente, que si la simplificamos sería pues 8x menos 24 más 5y más 10 igual a 0. Y eso nos da a 8x más 5y más 5y. Y el otro es, ¿cuánto? Menos 14 igual a 0. ¿Sale? Y entonces se supone que si yo a esta cosa le agrego la gráfica, a ver si queda sin... Sí. Pero ahí está la gráfica y dice... Todavía más personas, Gerardo. Ahí está la gráfica y bueno, no voy a cambiar los colores, pero vean que sí es tangente en ese punto a la superficie, ¿no? Sí es tangente en ese punto a esa superficie. De hecho, fue un plano vertical, que fue tangente en ese punto a esa superficie. Sí se alcanza a ver ahí que sí son tangentes. Bueno. Nos falta la otra que se llama la recta normal. La otra se llama la recta normal. Para la recta normal, pues, ¿cómo es las ecuaciones paramétricas de una recta, chicos? ¿Cómo son las ecuaciones paramétricas de una recta? X es igual a por t más x0, y es igual a b por t más
y sub 0 y z es igual a c por t más z sub 0, ¿no? Donde el vector a, b, c te da la dirección de la recta. Es la dirección de la recta. Es la dirección de la recta. Y el otro, el x0, el y sub 0 y el z sub 0, ese que me dice, se me da por donde pasa la recta, ¿no? Un punto de la recta. Ese da un punto de la recta. Y pues aquí la dirección de la recta me la daría el gradiente. La dirección de la recta me la daría el gradiente, que sería 8, 5 y 0. ¿No? Esa sería la dirección de la recta. Me la daría el gradiente y es 8, 5 y 0. Entonces, en este caso, no me cambié. ¿Cómo sería? Entonces, x sería igual a, ¿cuánto dijimos? 8, 5 y 0. 8 por t más, ¿cuánto vale la posición en x? Es 8, 5 y 0. Este monito que está aquí, en nuestro caso, debería de ser, dijimos, 8,5,0, ¿no? Ese es el gradiente. Ahí está, x, y, z, 8, 5,0. 8, 5 y 0. ¿Y el punto? ¿Quién era el punto? 3 menos 2 menos 1. Gracias, 3, menos 2, menos 1. Entonces, las ecuaciones de la recta, ecuaciones paramétricas de la recta sería x, sería 8t más 3, y sería igual a 5t menos 2, y z sería igual a 0 por t menos 1. Esas serían las ecuaciones paramétricas de la recta. Y bueno, lo malo que esta no la puedo graficar aquí, porque por el tipo de gráfica, ¿no? Como tuve que graficar toda la ecuación, esa la computadora la hace de forma implícita. ¿O sí podría agregarle? No sé. A ver, vamos a ver si podemos agregarla. 8t más 3, 5t menos 2, menos 1. Lo que no estoy seguro que la haga, pues la va a hacer. Pues parece que sí la hizo. Debí de cambiarle de colores, ¿no? Pero, vean, es perpendicular al plano, la recta esa, ¿no? Esa se llama recta normal. Es perpendicular al plano tangente y tiene dirección, pues el gradiente. Y ahí está. Lo malo que no cambié los colores, pero esta que está acá, que se ve más curveada, es la superficie, está el plano tangente y ahí está la recta normal. Y bueno, pues ese es un ejemplo. Y en todos los ejemplos, o todos los ejercicios de esa parte, pues es la misma idea. Tienen que calcular las derivadas parciales para tener el gradiente, luego hacer esto para encontrar el plano tangente. ¿Alguna pregunta en eso? La gráfica ya es de más, ¿no? Ya, más porque queremos ver la gráfica, pero todo estaría aquí en esta parte nada más. Ahí está el plano tangente, ese sería el plano tangente, y aquí estaría la recta normal. Listo. Entonces, si no hay alguna duda, alguna pregunta, algo, nos vemos la siguiente clase. Hoy solo era eso, otra forma de calcular el plano tangente. Tiene que ver otra vez. No, del 14.6, porque como usamos el gradiente, este está en el 14.6, que es lo de gradiente y derivadas direccionales. Oiga, profe, ¿hasta qué capítulo debemos de hacer para el examen? Hasta falta el 7 y el 8, 14, 7, 14, 8 y sí. Ah, bueno, aunque no me acuerdo si en ese libro llega hasta el 9, pero
Pero son todos excepto el de continuidad, el 2. Ajá. Todos los del 14 excepto el 2. Si quieren, ¿no? Aquí a gusto del cliente, por si reprueban, a gusto. Estaría bien. Sí. Para después de junio, ¿no? ¿Cómo quedó? También, si quieren. Que se entrega presencial, dice. Sí, para el siguiente semestre, pero mientras subimos una NA. ¿O no? No. Nos vemos ¿cuándo tenemos clase? El martes, ¿no? El martes. Apenas les iba a decir, el lunes no hay clases, pero no, con ustedes no los veo el lunes. No. Ni modo. De esto no voy a guardar el archivo, creo que está muy sencillo, entonces no voy a guardar eso. Nos vemos la siguiente clase, chicos, hasta luego. Luego, profe. Dale, profe, que tenga bonito día, profe. Hasta luego. Adiós.